Senyor Carnero, vostè què creu de com estan les coses? Creu que el Congrés, pregunta del dia, hauria d'acceptar la reforma laboral pactada amb vostès, amb els sindicats, però també amb la patronal, és a dir, amb els agents socials? Mira, de todo lo que se ha dicho durante este rato, yo creo que todo el mundo tiene su parte de razón y yo creo que es el camino. Es cierto que esto no es una derogación de la reforma laboral, evidentemente a nosotros nos hubiera gustado una derogación total, pero no solamente de la reforma del señor Rajoy, sino del señor Zapatero también, es decir, porque la reforma empieza desde el gobierno Zapatero, del gobierno socialista también, ¿no? Hombre, yo a veces echo en falta en este país los pactos de Estado. Es decir, yo creo que hay una derecha rancia y arcaica, que el no por respuesta es todo. Es decir, no solamente en el tema de la reforma. Es decir, yo creo que un partido de oposición tiene que estar a la altura de miras y tiene que ver lo que es un tema de Estado, lo que es un tema popular y lo que es un tema electoral. Es decir, yo creo que ahora mismo todo el mundo está mirando su propio partido, en general hablo, es decir, todo el mundo está mirando a ver quién es el primero que sale en la fotografía. Todo el mundo Ara tots estan mirant Castella i Lleó 13 de febrer. Todo el mundo está haciéndose asambleas con las vacas y todo esto está muy bien y seguramente pues el señor Casado no lo veremos, pues seguramente una macrogranja, como dijo que iba a ir, que todavía desde la semana pasada todavía no ha vuelto, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, a nosotros nos hubiera gustado hacer una reforma más en profundidad. Es decir, yo creo que la reforma laboral, por decirlo tal como se tiene que aprobar, yo creo que a mí me gustaría que hubiera un consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas, ¿no? Esto no se puede convertir que te doy el apoyo a cambio de no sé qué pacto, no sé qué ayuda para mi territorio, mi comunidad, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que el eje vertebrador de la reforma que se ha presentado y que se ha consensuado con la patronal, por cierto, patronal que esté de acuerdo ya es complicado, ya han dicho también la COE de que si hay unas modificaciones sustanciales de lo que es el eje vertebrador de lo pactado no van a tirar para adelante, por lo tanto entramos en un riesgo y en un juego muy peligroso. Y yo creo que la ministra o vicepresidenta, tanto con el gobierno, yo creo que, igual que cuando visitaron al señor Pere Aragonès, yo creo que han habido pactos y yo creo que han habido contacto con todos los partidos, però con el partido que no por respuesta, pues evidentemente no se puede hacer nada. Ja, però és curiós en el cas d'Esquerra Republicana perquè semblava que el dia que el senyor Aragonès, que el president Aragonès va anar a Madrid a dictar la conferència del segle XXI, que després se'n va anar a sopar amb Yolanda Díaz, i tot va semblar que era per parlar de la reforma laboral, de la reforma, efectivament. I va ser que semblava que havien arribat a un acord a canvi, precisament, o incidint en tot el tema dels geriàtrics, es va dir que ara surti el senyor Rufián i acabi dient això. Estamos negociando hace 2 días, porque durante todas las Navidades, durante todos estos días, el gobierno y principalmente, por qué no decirlo, el ministerio se ha dedicado a intoxicar, a decir que hablaba con nosotros, y no es cierto, es falso. Lo que se han dedicado es a presionar a nuestro entorno. Esquerra Republicana no negocia ni vota proyectos personales. Esquerra Republicana no negocia ni vota proyectos personales. Bueno, aquí yo muchas veces cuando escucho, yo creo que cualquier ciudadano de este país cuando escucha las intervenciones de dos partes que se sientan en una reunión y escuchas una parte y escuchas otra, parece que han estado en reuniones diferentes. Es decir, desde el punto de vista, yo muchas veces me hago el pensamiento de lo que puede pensar una persona de a pie que no está metido en el mundo político, sindical o económico y puede flipar. Es decir, porque al final tú dices, pero bueno, han estado en la misma reunión. Y yo creo que este es el juego político que yo creo que los políticos no están haciendo. Yo decía anteriormente, yo por ejemplo, que ahora que estoy en el Consejo de Supervisión, que estoy dentro un poco del sistema alemán, yo he hecho de falta en este gobierno el sistema desde el punto de vista de pactos de Estado, donde en una semana se pone de acuerdo los conservadores con los socialdemócratas en temas de Estado. Y esto debería ser así, porque al final están mirando por el ciudadano, por su país. Y los pactos de Estado son de país, más allá de lo que te puede restar o no en unas elecciones autonómicas o unas elecciones generales. Yo creo que la reforma tiene dos vértices. Una, el tema vertebrador, que es el tema que yo creo que fue y se ha demostrado con el tiempo, que es el tema de la prioridad que se le daba al acuerdo individual sobre el acuerdo colectivo, es decir, esto vuelve a la anterior posición, y sobre todo el tema que también ha habido muchas presiones. Yo el otro día hablaba con Pepe Álvarez y hablando un poco de las presiones que había tenido la COE, que la COE nos transmitía sobre empresas como puede ser las grandes empresas, porque yo creo que la reforma Mira, las grandes empresas como SEAT, Citroën, todas las que son muy grandes, más o menos tienen convenio de empresas, más o menos estamos regulados, incluso estamos por encima, que incluso la reforma ni se aplica en ninguna de sus condiciones. ¿Por qué? Porque estamos muy por encima, afortunadamente, pero somos un oasis. Pero el 80% de este país se rige por los convenios provinciales.
El otro día, yo cuando estuve en la PYME en una charla el otro día, esta semana, ya lo decía, digo, la industria, el empleo, o se cuida, porque como se maltrate, tenemos un grave problema en este país. Y yo creo que hay que dar salida. Cuando la UGT planteaba hace 5 años los 1.000 euros del SMI, nos tachaban de locos. Cuando nosotros ya planteábamos que esto es un tema que tenemos que afrontar, sobre la nueva digitalización, la robotación de las empresas, donde cada vez va a haber seguramente menos trabajadores y más tecnología, hay impuestos que se deben de afrontar por el tema de las tecnologías. Y esto es un tema que nadie quiere entrar, pero tenemos que afrontarlos. Y esto hace 5 años nosotros lo hemos situado ja encima de la mesa de diàleg. Rufián, però, anava una mica més allà. Ho dic perquè ara sembla que qui lidera aquesta mena de revolta, de moment retòrica, dels partits petits d'Esquerra, però que acaben de ser els que li donen el suport al govern de coalició PSOE Unidas Podemos, per tant, els que van empènyer la moció de censura, els que van empènyer aquest govern, són ara els que més es resisteixen, independentment de la dreta. Y Rufián afegía: Cuando tú inicias una negociación diciendo, no, mira, es esto, y no se toca ni una coma, eso en mi pueblo no se llama negociación, se llama chantaje. ¿Qué diu, señor Carnero? Bueno, yo no estoy en las reuniones que tienen ellos. Yo creo que no creo que haya imposiciones. Yo creo que hay momentos de discusión donde hay unos límites que no se pueden sobrepasar, porque evidentemente aquí hay un juego no solamente a 2 bandas, sino a 4 o 5 bandas que la persona interlocutora que tiene que llevar a cabo el futuro acuerdo pues tiene que llevar. Esto es como cuando uno está negociando un convenio, es decir, al final no es una posición que quiere la empresa o que queremos los sindicatos, sino tenemos que llegar a un entendimiento, a una parte central donde podamos entendernos. Pero vuelvo a insistir, yo muchas veces pienso que dentro de Esquerra hay una posición en Cataluña y otra posición en Madrid. Y esto hemos tenido casos donde hemos visto que aquí se ha dicho una cosa y en Madrid se ha intentado decir otra. Això em sona a Pujol. Bueno, puede ser, alguna puyolada. Sí, sí. No sé, l'època que el president de la Generalitat, i ja sé que llavors ell encara creia que si deia una cosa a Madrid diferent a la que deia a Catalunya, aquí no ens assabentàvem. Ara amb les noves tecnologies això encara és més urgent i és més immediat. Sí, pero ahora la política que se lleva por Twitter, Instagram y todas estas redes sociales, yo creo que es un peligro, decir, porque al final esto contacta. Però per què té aquesta impressió que hi ha dues esquerres, la que parla a Cataluña y la que parla a Madrid? Porque por los mensajes que dan directamente. Es decir, escuchas un día al de turno de aquí de Barcelona o Cataluña dando un mensaje como de dureza, donde aquí si no hay esto no vamos a tener lo otro, y después te vas a Madrid, que tienen otro tipo de pactos porque hay otros condicionantes, y escuchas cosas parecidas o iguales, pero no realmente que sean aplicables de lo que está diciendo uno u otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo peor que se puede hacer por los partidos políticos es que se insulte la inteligencia de la ciudadanía. Es decir, yo creo que aquí, por eso cuando hablamos del hartazgo político, esto es muy peligroso. I per això estem en la situació en què estem, al final. El senyor Cañete, president de PIMEC, en aquest programa fa 10 dies. Penso que el que estem posant damunt de la taula és un tema més estètic que no és un tema estructural en la reforma laboral. No n'hi ha hagut la concurrència de les petites i mitjanes empreses. El 99,8% de les empreses del país no han estat presents en aquesta reforma. Jo li preguntava si no es donava per representat per la patronal, i he dit abans que deia el senyor Cañete, li vaig preguntar també si no es donava, si creu ella que la petita i mitjana empresa i els autònoms, que tots van en el mateix paquet, no estaven representats per als sindicats, i va dir que no. I vostè què hi diu? Bueno, nosotros representamos a todo el colectivo, tanto como trabajadores en activo como trabajadores que están en desempleo, desafortunadamente, ¿no? En cualquier caso, las pymes tienen su espacio también. Es decir, nosotros tenemos claro de que el 80% de la capacidad del mundo laboral está registrado en la pequeña y mediana empresa, y por lo tanto hay que cuidarla, y igual que hay que cuidar el tema de los autónomos con la carga fiscal que tienen y de la forma para darles apoyo en ese sentido, ¿no? Vuelvo a insistir, es decir, es muy difícil hacer acuerdos de estas características y que todo el mundo al 100% esté de acuerdo. Eso es literalmente imposible. Es decir, què li dol a vostè no haver pogut canviar en aquesta reforma de la reforma laboral com a líder sindical, però especialment també com a president del comitè d'empresa de SEAT, que d'altra banda és una empresa altament emblemàtica? Yo ya lo he dicho antes, lo he dicho en mi organización, se lo he dicho a las personas que han estado negociando la reforma laboral. Yo, si a mí me preguntaran qué me hubiera gustado hacer, es toda, enterita, empezar de cero, porque al final los parches, lo que retocas aquí lo desmaquillas por la derecha, lo desmaquillas por la izquierda. Es decir, al final, sí es cierto, estamos satisfechos con el punto de acuerdo que hemos llegado, pero
aquí seguramente que nos vamos a dejar plumas por el camino, aquí habrá cosas que tendremos que ver con el tiempo, si han funcionado o no han funcionado, pero sobre todo el tema de la eventualidad, el tema de la ultraactividad y el tema de la columna vertebral de los convenios colectivos, nosotros volver a ese escenario anterior a nosotros ya nos beneficia bastante en ese sentido. La condició que posa el PNB és que els convenis siguin autonòmics. Yo eso depende por el barrio donde vayas a jugar. Es decir, claro, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, los convenios provinciales en Cataluña, que el IPC siempre es superior al estatal, ¿no van a aplicar el IPC, por ejemplo, el autonómico que el estatal? No, porque esto no funciona así. Es decir, yo creo que hay que hacer un marco regulador donde si queremos convenios autonómicos, que yo no discrepo de esto, pero autonómicos, pero con una realidad total. Es decir, no podemos utilizar de que cuando me interesa, digo, el convenio estatal, el estatal del metal, me sirve para toda España, pero nosotros en Cataluña ya tenemos convenios autonómicos. Es decir, todas las empresas que no tienen convenio, por ejemplo, en el área del metal, ya tienen convenio provincial. Porque si cuando no tienes el convenio provincial, ¿para qué se debe de ser galante y validor? Para garantizar la subida de las condiciones de los trabajadores de aquellas empresas pequeñas o medianas que no tienen convenio de empresa, que hay muchísimas, y no tienen representación sindical, por ejemplo. Entre otras cosas porque o no se presenta la gente a las elecciones o porque el empresario no permite que la gente se presente a elecciones, que esto es otro debate también que se tendría que haber afrontado. Doncs per què creu vostè que no s'ha tocat l'acomiadament, quan resulta que va ser la gran crítica que es va fer, la facilitat per acomiadar de l'anterior llei laboral encara en vigor i que aquesta reforma la modifica, però no aquest capítol? Bueno, el tema de los despidos, siempre la discusión de... mira, hay gente que piensa de que habría que potenciar los despidos con mayor capacidad indemnizatoria para que así los empresarios no puedan despedir tan fácil porque les cuesta más. Este es el debate que yo creo que, aunque no ya nuestra reforma, sino la anterior, y la que venga, va a ser la discusión. Es decir, yo creo que hablar del tema del despido es hablar del desgaste y del no funcionamiento de la reforma, porque si ya estamos hablando de que el debate está situado en el tema indemnizatorio desde el punto de vista de qué días, cuántos días se le paga a un trabajador cuando pierde el trabajo, estamos diciendo que el sistema no funciona. Es decir, yo no quiero hablar de despido, quiero hablar de futuro, quiero hablar de cómo generamos empleo, cómo participamos en la creación del empleo y en el cuidado de la industria en general, pero en todos los sectores, tanto en la industria de la automoción como puede ser en la industria de hostelería y en el resto de sectores de los convenios provinciales. Per avui estava prevista la visita de la vicepresidenta Yolanda Díaz precisament al plant de SEAT de Martorell per parlar de la reforma laboral. Tot i així, finalment l'acte s'ha hagut de suspendre perquè aquesta setmana la vicepresidenta va comunicar que havia donat positiu per Covid i està confinada. La visita, per tant, s'ha ajornat, però nosaltres havíem concertat en aquest motiu la conversa amb el senyor Matías Carnero i, atès tot aquest debat, hem considerat que des d'un punt de vista informatiu continua sent interessant i fins i tot rellevant el que ell ens podia dir. I, sobretot, a partir del moment que també sabem que el món de l'automoció està davant d'un gran canvi i alguns d'aquests grans canvis auguren, a partir de la potenciació del cotxe elèctric, una quantitat important de reducció del nombre de treballadors en aquest sector. 3 de cada 10 treballadors del sector de l'automòbil, conforme vagi avançant l'electrificació de l'automòbil, estan a risc de perdre la seva feina. Aquesta és l'altra reforma de la reindustrialització del sector energètic i del sector de l'automòbil. Això és el que continuem tractant amb Matías Carnero ara mateix. La reindustrialització del sector de l'automòbil a partir de l'electrificació posa a dia d'avui en perill 3 de cada 10 llocs de treball. Senyor Matías Carnero. Bueno, lo decías tú muy bien, ¿no? Es decir, nosotros hace años ya, en el primer informe, cuando se hablaba de la electrificación del sector de la automoción, ya se daban datos de que el 30% aproximadamente el sector iba a perder el empleo porque de la forma que se trabaja en el coche eléctrico nada tiene que ver con el coche de combustión. Es decir, si un coche de combustión hoy tiene 24 o 25 horas de trabajo, un coche eléctrico va a tener entre 12 a 14 horas aproximadamente. Por lo tanto, el sector va a una reconversión importante, ¿no? De ahí viene que nosotros hubiéramos aprovechado, esta semana se hubiera venido la ministra de Trabajo, ella quería hablar de la reforma laboral, nosotros queríamos hablar del PERTE,
porque el PERTE para nosotros no solamente la importancia de la adjudicación de la fábrica de baterías eléctricas en el territorio español es importante, la inversión que se va a dar al sector va a ser muy importante, pero también como parte social le hemos exigido al Gobierno que el PERTE debe de regular también el tema del empleo, desde el punto de vista que el empleo debe de ser el eje donde no se aprovechen las ayudas públicas dadas por el PERTE para que las empresas puedan reducir el empleo neto que tuvieran que tener en cada una de las ayudas que se pueden dar a las empresas, ¿no? En este sentido, yo creo que estamos en el camino en breve, en 2 semanas, en el caso de SEAT, de que se anuncie ya lo más importante. Esta semana había contacto, la semana pasada hubo contacto entre el Gobierno y la dirección. Y en ese sentido, nosotros vamos a fabricar 3 coches, en principio en Martorell, otros 2 en Pamplona, pero lo queremos llevar como un proyecto de país. Es decir, cuando se dice, no, Cataluña sale perjudicada dentro de las ayudas del PERTE porque la fábrica no va a venir a Cataluña. Esto es un error, esto no es verdad. Es decir, Cataluña va a ser la comunidad donde va a estar más beneficiada desde el punto de vista de la cadena de valor. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, vamos a tener el Centro de Desarrollo de Baterías en Centro Técnico, que nos hemos gastado 7 millones de euros, donde será la que diseñe el futuro de las baterías de los coches. En segundo lugar, vamos a fabricar los 3 coches eléctricos en Martorell, por lo tanto, el 80%, que esto está en el PERTE, hemos exigido que el 80% de todo el proveedor que sea local para la fabricación de este coche sea local. Y en tercer lugar, el ensamblaje de las baterías eléctricas, que será lo más cerca de Martorell, que puede ser seguramente la parte de zona franca, ¿no? Nos queda pendiente el tema del motor eléctrico, que todavía no está redefinido, pero eso es el 80% de la cadena de valor de lo que significa la electrificación del país. La fábrica de batería. Yo estoy en el Consejo de Volkswagen y lo que hemos aprobado en diciembre fue 3 localidades autonómicas, que todavía no están decididas cuál va a ser la finalista, que está una en Sagunto, la otra está en Extremadura y la otra está en Aragón. Cataluña se descartó primero por entrar tarde. Yo creo que el Gobierno entró tarde a la propuesta de proyecto de Catalunya como candidata para la fabricación de baterías, que estava situada a Quin govern va arribar tard? El govern català? Sí, totalmente. Y se lo he manifestado al señor Torrens, al señor Pere Aragonès, cuando tiene oportunidad de decírselo, porque... Què els hi ha dit? Que llegaban muy tarde. Es decir, cuando me dicen qué podemos hacer para confluir a la libre concurrencia, de poder optar a los terrenos o participar en la decisión de tal, se presentaron 2 proyectos hace 3-4 meses, uno situado en Lérida y otro situado en Tarragona, y el grupo de expertos de Volkswagen, conjuntamente con SEAT, que están analizando todos los terrenos, evidentemente ya estaban muy avanzados. Por ejemplo, el tema de Aragón, el tema de Extremadura. O sigui, està dient que el govern de la Generalitat va badar amb una qüestió vital com podria ser tenir aquí la planta de producció de baterías. Bueno, yo esto, evidentemente, si hubieran llegado a tiempo, a lo mejor también se hubiera descartado, porque Cataluña no se puede llevar toda la ayuda de la cadena de valor. Però això no ho sabem perquè no ha passat. I no ha passat perquè el govern català va arribar tard. Exactamente. Y lo he dicho públicamente y lo digo abiertamente, es decir, porque uno no puede despertar cuando ve el titular de un periódico y decir, oye, me despierto, mira, voy a plantear, depende de qué cuestiones, ¿no? Es decir, por lo tanto, dentro de toda esa cadena de valor, yo creo que ahora mismo está en discusión cuando te preguntan los periodistas, ¿será Extremadura? ¿Será Aragón? Mira, a nosotros como empresa, donde se sitúe la fábrica de baterías, nos da igual. Es decir, si hablamos de proyecto de país, pues seguramente que lo más sensato sea Extremadura. En quina mesura, perdoni, pot estar passant encara, i ara parlo directament de la direcció de Volkswagen, el fet que hi hagués una total i absoluta absència institucional de la Generalitat quan es va presentar per part de Volkswagen el cotxe elèctric a Martorell? Bueno, yo esto lo que es mantenen els recels per part de la presidència de Volkswagen, més la direcció de SEAT, per aquella absència del senyor Aragonès. Hombre, yo te voy a hablar de la presidencia de Volkswagen porque estoy en esa presidencia. Per això li pregunto, perquè vostè també forma part del Consell de Supervisió del grup Volkswagen. Mira, hablando claro, yo creo que fue un error institucional y político de forma tremenda. Es decir, mira, si tú no quieres hacerte la foto con el rey o no te quieres hacer la foto con el presidente del gobierno, a mí me parece muy bien. Pero aquí lo que venían a comunicar era una inversión de más de 5.000 millones para el automóvil, en este caso SEAT. Que estaban las familias, Porsche y Pitch, que son los dueños del grupo, que estaban presentes. Se perdió una oportunidad, por lo menos de que se conocieran. Y a partir de ahí abrir vínculos con el grupo.
Es cierto de que yo, como miembro del Consejo de Supervisión, ha habido reflexiones sobre el tema político, ya no solamente catalán, sino también el español. Y, por lo tanto, en esa discusión, yo siempre digo en los consejos que tengo la oportunidad de hablar cuando se me pregunta cuál es la situación, porque cada uno se habla también de la situación geopolítica también de Europa y fuera de Europa, en este caso con la preocupación que tenemos con China. Yo lo digo, es decir, en Cataluña el problema que tenemos, y esto nos ha pasado con el ejemplo de Nissan y en algunas empresas, que cuando va a picar el político de turno, no sé si lo recibe el conserje o el de a pie, pero yo creo que en la época, tú decías antes lo de Pujol, yo me acuerdo en aquella época que aquí se cogía el presidente del gobierno, se cogía y se iba a Alemania, es decir, se iba a hablar con el presidente. Esto yo creo que se ha perdido en los años. Y esto lo hemos vivido personas como yo, que llevo 35 años en SEAT y he visto diferentes cambios políticos en Cataluña y he visto las reacciones que ha habido cuando se han reunido con las direcciones de las empresas grandes, ¿no? Sí. Però... M'està dient que la Direcció General de Volkswagen se sent menystinguda pel govern de la Generalitat. Bueno, se siente no tratada como se tiene que tratar desde el punto de vista de las relaciones institucionales que tienen que tener. Es decir, si aquí no es una cuestión de llevarte como amigo, sino de que tú como país, tú como gobierno, igual que ha hecho Pedro Sánchez, que se ha reunido con el señor Diess y con la cúpula del grupo Volkswagen para tomar decisiones y a ver el PERTE cómo se puede encajar dentro del nuevo reto que tenemos con el coche eléctrico, pues estas reuniones a nivel local se tienen que haber hecho, por supuesto. Ahora bien, yo me he ofrecido a ser de intermediario y de hablar con el Consejo para montar reuniones si cuando se requiera por la parte política del gobierno catalán, así se requiera, ¿no? ¿Y qué le digo al gobierno catalán? Que están dispuestos y que están para ayudarnos lo que haga falta, però bueno, eso hay que trasladarlo, dijéramos, a la realitat. Però no li concreten cap data, no li diuen, escolta, Carnero, que a veure si ens organitzes una trobada a Alemanya d'aquí un mes. O yo o la dirección de SEAT. Mira, yo, los políticos, cuando muchas veces nos quieren visitar SEAT, excepto cuando hay una prohibición, que como marca lo tenemos cuando hay direcciones municipales, estatales o autonómicas, que no se le permite la entrada de ningún político en SEAT, los políticos, está bien que vengan a las fábricas grandes, pero esto no es una realidad de la visita. Esto queda muy bien porque te haces las fotos, te queda muy bien, le explicas 4 cosas, le explicas pues, el problema que tiene y dónde tenemos que llevar, pero nos olvidamos del proveedor, de la cadena de valor que arrastra una gran empresa como la nuestra. Es decir, a mí me gustaría que los políticos fueran a las pequeñas y medianas empresas también, a hacerse alguna foto, que tampoc iria mal. Matías Carnero, que quan parla avui en nom del en nom del comitè d'empresa de SEAT, no es pot oblidar, també ho fa a hores d'ara, com a membre del Consell de Supervisió del grup Volkswagen. Per tant, té taula en aquell Consell a Alemanya, sap perfectament quines són les coses que s'hi diuen i quines són les preocupacions globals de Volkswagen, més enllà de que aquestes preocupacions tinguin repercussió directa a la planta de SEAT de Martorell o a la planta de SEAT de Navarra o, en definitiva, a qualsevol de les seves empreses derivades o empreses també subministradores a qualsevol indret de l'estat espanyol. També tota la geoestratègia del grup Volkswagen a Europa i al món. Per això té cadira precisament a Alemanya. Matías Carnero ara mateix contrastant els seus punts de vista amb Rafael Luna, Itziar González, Gemma Calvet i Roger Montañola. Aquí amb Josep Cuní. Roger, estaves escoltant atentament i prenies notes en el teu mòbil. Sí, em resultaven molt interessant diferents coses. Primer, l'última, només un incís sobre això, que és quan Quim Torra, expresident de la Generalitat, que deia que fer un voluntariat a l'ANC mendigava una reunió amb un funcionari de tercer nivell de Brussel·les, l'any 91 el president Pujol estava a la Casa Blanca amb el president Bush. No ho dic perquè entenguem una mica el perquè de la força i el nivell dels nostres polítics. Però jo la pregunta li volia fer al senyor Carnero, i crec que és molt interessant com ho plantejava, és portant una mica el camí del que suposa l'electrificació i altres derivades. I això ja va més a nivell de sindicat, és a dir, les properes batalles a la propera dècada, les següents dècades, passaran essencialment per la substitució, en molts casos, d'individus per màquines. Des d'aquesta perspectiva, quina és la visió d'UGT? Quina és la visió, sobretot, dels seus interlocutors governamentals? Estan amb això? O les van veient passar una mica com amb la pandèmia, no? Bueno, hi arribarà i potser arriba un dia que resulta que, escolti, els taxistes no calen que hi siguin perquè els cotxes ja van sols, i això és una cosa que sabem del cert que passarà, i moltes altres coses. Per tant, si em pot valorar quina capacitat de prospectiva tenen els governs quan parlen amb vostès i quina és la seva estratègia en aquest sentit.
En este sentido, nosotros ahora tenemos que entrar en la negociación del convenio colectivo, que lo tenemos sin actividad desde todo el año anterior, porque no por gusto, sino porque veníamos el año anterior. Tuvimos, aparte de los ERTES COVID, tuvimos el tema de falta de semiconductores, que esto es un tema que podríamos tirarnos toda la mañana hablando de por qué de la política industrial, por qué tenemos esta necesidad y no tenemos la independencia de poder gestionar nuestras propias materias primas. Pero nosotros en este convenio, más allá de la subida salarial que tenemos que hablar, más allá de la jornada, tenemos que hablar de los compromisos de empleo y los compromisos de modelos del futuro. ¿Por qué? Porque el árbol no nos puede tapar el bosque. Es decir, si yo ahora planteo aquí que vamos a hacer 500.000 coches en Martorell, uno puede comparar, hay un empleo estable, 500.000 coches del coche eléctrico es como 350.000 del coche de combustión. Por lo tanto, ese es el 30% que tenemos que regular. En este próximo convenio, con garantías de empleo, el grupo ya estamos en contacto y tengo que decir la colaboración estrecha del compañero de Comisiones Obreras de SEA, que es Rafa Guerrero, que está en el Comité Europeo, donde estamos intentando conseguir esos compromisos que en el convenio podamos articular, porque el convenio, cuando los convenios ya los tenemos que dejar al uso esto de las dos principales cuestiones de los convenios. Ahora tenemos que hablar de convenios de empleo. El convenio tiene que ser de empleo y de garantía. Yo no me quiero convertir, o no deberíamos de convertirnos en una situación como Nissan, por ejemplo. Es decir, Nissan era una muerte anunciada que todo el mundo ha ido viendo y tal. Yo siempre digo que mientras que vayamos viendo maquinaria haciendo nuevas naves, nuevas oficinas dentro de una fábrica de automoción, quiere decir que hay prosperidad y futuro, ¿no? El capital de inversión que tiene SEAT en estos momentos anualmente son de 500 millones cada año. Por lo tanto, te viene a decir que hay futuro en adelante. Pero el futuro que viene en adelante, evidentemente, no tiene que ver con lo que hemos vivido en el pasado. Tenemos que afrontar esa nueva realidad. Y esa nueva realidad va a venir llegando el año 24-25. Y tenemos que regular un convenio hablando de subida salarial, hablando de flexibilidad, hablando de productividad. Porque cuando hablamos de productividad, por ejemplo, yo siempre discrepo que no somos productivos, o Alemania es más productiva que nosotros. No es cierto. Y te voy a dar dos datos. Uno, si en Alemania, en Wolfsburg, hay 52.000 trabajadores y hacen 700.000 coches, Martorell con 15.000 hacemos 500.000 coches. ¿Quién es más productivo? Es decir, es que SEAT es una de las fábricas más productivas de Europa. Y se ha demostrado con el ratio que tenemos en el tema de la productividad. Y eso lo hace la gran formación cualificativa de los trabajadores y las trabajadoras, lo hacen los acuerdos que hemos posibilitado para tener ese ranking, porque tenemos una desventaja. El gran riesgo de SEAT, y ahora con la marca Cupra, es que somos una marca que no tenemos la W. Y por lo tanto somos marca pequeña que tenemos que demostrar nosotros primero con beneficios para que el grupo siga confiando en nosotros. Por lo tanto, ese es pero Skoda es la perla del grupo. Per què? Perquè és mucho más barata que nosotros. I vostè veu possible trobar el nivell de qualificació necessari en el mercat que s'haurà d'obrir per tenir aquests especialistes quan es necessiti, quan s'exigeixi ja aquesta sobrequalificació laboral de cara als nous productes electrificats? Uno de los puntos que tenemos que abordar en el convenio, y la empresa está de acuerdo, y que ya lo hemos tratado un poco, es que tenemos que hacer planes de formación para toda la plantilla. Digo, toda la plantilla sin excepciones. ¿Por qué? Porque cada uno en su departamento, en su ámbito, tiene que adaptarse a la nueva realidad con los planes formativos. Y en ese sentido ya ha habido reunión incluso con la ministra de Educación para ver con los planes formativos a nivel estatal cómo los podemos con la formación dual también participar. Pero yo anteriormente, y no me podía ir de aquí sin deciros esto, cuando decía lo de los políticos y lo de la imagen, mira, tenemos un instituto de formación profesional, que alguna vez me lo habéis escuchado, que hemos gastado 27 millones de euros en Cataluña, donde se ha inaugurado 5 veces. Yo he colocado 5 piedras ya. Casi monto el edificio entero ya. ¿Con cuántos políticos diferentes? Pues mira, lo último, Torra, ya le dijimos que ya no íbamos, porque ya era un tema de campaña, porque había venido la consellera con el tema de la discusión que había entre las dos consellerías de Enseñament y Trabal, que era uno el de Esquerra con el del PDeCAT, cada uno quería hacerse la foto, al final dijimos los sindicatos, decía, aquí no participamos más. Es una pena que un instituto para capacidad de 800 alumnos no tenga más de 100. Es decir, es una barbaridad. ¿Y por qué no en té més de 100? ¿On falla la cuestión? Porque ahora mismo parece ser que el señor Vinaisa y el Departamento de Trabajo está ya en la licitación, parece ser que ya tenemos 3 proveedores para que puedan concursar y parece ser que hay una licitación para que se pueda gestionar,
però és que llevamos así como 6 años. Tornem allà on érem, no? O sigui, per posar la primera pedra 5 vegades, però després per activar que es faci l'edifici i sobretot que hi puguin anar els 800 alumnes que podrien rebre aquesta especialitzada formació professional, el més calent és a l'aigüera. Itziar, et desesperes. Sí. Una qüestió, Matías. Quan parles de que es produirà una reducció del nombre de treballadors pel fet de la robotització, l'electrificació, i ho estàs ja tenint en compte i ho estàs intentant evitar cuidant el treball, com deies tu, que m'ha agradat molt. Com treballeu o com heu mesurat els canvis també de consum? Jo, per exemple, comparteixo cotxe amb 3 persones. Sí. I cada vegada escolto més persones que ja abans tenir un cotxe era com una cosa necessària per a tot, i ja no. O sigui, jo observo en el meu entorn que ningú ja pensa en la necessitat de tenir-ne un. Al contrari, simplement com el comparteixo... Sí, t'has apuntat al car sharing. Bueno, simplement jo m'he tret el carret fa un any, no arriba, encara porto la L, aquí no em veieu, i comparteixo cotxe amb una veïna i una altra més, i no sé, bueno, clar, és així, perquè no volia morir-me sense conduir, per una experiència que simplement era volia saber quines sensacions tenia. Una cosa més, no? Però sí que, perquè a mi és interessant, és a dir, com també vosaltres, o sigui, jo t'escolto i a mi em dóna ganes de comprar 1.000 cotxes, perquè penso, clar, jo vull que treballi tothom, vull dir que hi ha una solidaritat, òbviament, no? Però quina relació teniu amb aquest nou consumidor, que estem canviant una mica la nostra mentalitat? Mira, aquí hay estudios donde, por ejemplo, ahora por eso se ha creado la marca Cupra sobre SEAT, porque SEAT es una marca generalista y clasista, y por lo tanto te da volumen, por lo tanto te da empleo. Si yo ahora te dijera que desaparece SEAT y se mantiene Cupra, tendría el grupo más beneficio económico, porque por cada coche Cupra son 4 veces que te deja más rentabilidad que un coche SEAT, pero evidentemente en el empleo no estaríamos guardando el empleo. Yo creo que las tendencias de las nuevas generaciones van a ser cambiantes. Es decir, esto lo estamos viendo porque incluso nosotros en diciembre en el Consejo de Vigilancia aprobábamos la compra de Euroscar otra vez de nuevo, porque las empresas de la automoción están adquiriendo flotas de Euroscar, Avis, todas estas empresas de alquiler, para meterlas en las grandes ciudades. Porque esto se va a convertir como la moto cuando la utilizas en la gran ciudad. El coche va a pasar lo mismo. Por lo tanto, aquí, el que tenga la bolita mágica de ver los próximos 5 o 6 años cuál es el negocio de qué va a tener el sector de la automoción, porque habrá puestos de trabajo que pueden desaparecer, pero hay otros puestos que pueden crearse. Por ejemplo, la empresa que hoy hace los tubos de escape o los depósitos de gasolina, pues se reconvierte, o con el coche eléctrico esto desaparece. Pero hoy el sector va hacia un tema que es el software. Hoy un coche es un teléfono con ruedas. Es decir, la conectividad, la digitalización del coche va a ese sector. Después, la gente joven, evidentemente el coche eléctrico va a ser un coche caro. Es decir, un chico que ha empezado a trabajar con 18 o 19 años, pues seguramente tenga sus dificultades. Yo creo que va a ir más al alquiler y al tener el coche compartido, o que lo utilice y pague en base a lo que lo tenga en una ciudad. Pero esto es en la ciudad, otra cosa serán fuera de las ciudades, pero que evidentemente las tendencias y las generaciones nuevas vienen con esta mentalidad totalmente diferente de compra que tenemos la generación de nuestra edad, por ejemplo. Rafa. Muy bien, yo en primer lugar, señor Carnero, quería decirle que totalmente de acuerdo con usted que los pactos a niveles estatales son necesarios, han ido muy bien en nuestra democracia, y usted sabe que se han hecho muchos, y que cuando no te piden bailar en este baile, pues no pides la música que quieres, o sea, eso es evidente. Tienes que verla con la más fea a veces. No, pero me refiero cuando no te dan, no te piden opinión, ni te dicen opinión ni nada, pues claro. Y esa derecha arcaica, pues a veces la derecha arcaica es que hemos vuelto a esa derecha arcaica que fue la reforma laboral de Mariano Rajoy, por lo tanto no ha ido tan mal. Yo solamente era con el tema anterior. Una cuestión, mire, al PNV ha dicho yo quiero convenios autonómicos, usted lo ha explicado de manera ejemplar. ¿Qué pide Esquerra Republicana? Y la segunda, simplemente con esto, yo he estado oyendo una entrevista de usted. Yo cuando acabé mi trabajo fin de carrera, hice un trabajo sobre la cogestión en los convenios hace años. Nosotros lo hacemos. Eso hacen. Ya quisiera que en España fuera así. Sí. Que estuvieran dentro los consejos de administración, pero para eso también tendría que haber un cambio en el sistema sindical, o sea, un sindicato de cuadros y de profesionales en ese sentido. Yo la pregunta esa que decir, y la segunda, bueno, yo lo que sí que me preocupa muy mucho
es el tema de que acabemos como Nissan. Nissan acabó porque se veía el futuro que venía, pero tampoco el gobierno de la Generalitat hizo nada para mimarlo. Por eso la sinceridad con la que ha hablado usted nos pone de manifiesto a veces que aquí no podemos estar jugando al ping-pong, que aquí hay intereses de país, intereses en Cataluña, y lo que se ha de hacer, si es necesario, cogerse un avión, un helicóptero o un Falcon y saber las grandes empresas para que lo tienen que hacer. La segunda pregunta, y acabo. Usted en esa entrevista decía que para poder paliar el número de trabajadores con un coche eléctrico, usted decía más o menos que produciendo más se podría paliar el que realmente la plantilla se mantuviese. Y luego también una cosa importante, ya sé que para la empresa le da igual Extremadura que le da tal, pero cuando tú la fábrica de baterías la tienes cerca de casa, pues te va mucho mejor que ir a buscarla a otro sitio. Lástima que así no la ha visto el señor Aragonés, ni la Generalitat de Cataluña ha puesto esos ojos en que esto no fuera como no va a ser, que no tengamos ni contemos con esa fábrica de baterías. Me has hecho como 5 preguntas en una, voy a intentar, si se me olvida alguna, por favor, recuérdamelo. Mira, en el tema de la cogestión, yo el otro día decía en una entrevista que me gustaría que las empresas se democratizaran. ¿Por qué? Porque la cogestión te da ventajas, tienes tus pros y tus contras, pero mira, una anécdota, por ejemplo, yo estoy en el Consejo de Administración y Vigilancia del Grupo Volkswagen y no estoy en el Consejo de Administración de SEAT. Y en el Consejo de Administración de SEAT está mi compañera Daniela Cavallo, que es la presidenta del comité de Wolfsburg de la Volkswagen. Es decir, ellos pueden estar en el de SEAT y yo estoy en el de ellos. Es decir, ¿qué quiere decir democratizar la empresa? Hombre, democratizar la empresa quiere decir donde el sindicato participe de los consejos. En SEAT te tengo que decir que lo más parecido a la cogestión alemana lo practicamos en la SEAT. Y desde que lo venimos practicando, evidentemente, pues todo ha ido mucho mejor desde el punto de vista porque antes la empresa te informaba y te decía, y tú a partir de ahí, huelga va, huelga viene. Ahora mismo la empresa tiene sí o sí que acordar contigo, si no, no puede aplicar. Esto muchos directivos pensaban en su momento que esto era darle a los sindicatos la potestad total del 100% de la organización del trabajo. Y en parte sí es cierto, pero que nosotros hemos demostrado la consistencia de que dejándonos esto decidir a nosotros, desde entonces, en SEAT, te puedo decir casi los últimos 10, 12 años, no ha habido ninguna huelga porque no se haya acordado ningún convenio o no haya habido una huelga, un paro, porque un acuerdo se haya incumplido. Por lo tanto, el tema de la cogestión yo es un tema que defiendo. Entiendo que el sindicato... D'entrada evita conflictes, això és evident. Sí, no, siempre ha tenido conflictos, sí, totalmente. Y esto no quiere decir que haya una convivencia, quiere decir, nosotros discutimos mucho con la dirección de la empresa. Això no vol dir ni que vostès estiguin comprats per l'empresa ni que l'empresa rebaixi els sindicats. Això vol dir senzillament negociació permanent i fluida, i a partir d'aquí menys problemes i menys conflictes. I per tant, més productivitat, és que em sembla elemental. I també una participació no solament amb el que són les relacions laborals, sinó també amb la motivació que l'empresa prengui mesures econòmiques, que participi els sindicats perquè puguin tirar endavant. Claro, efectivamente. Mira, yo siempre digo dos cosas. Una, cuando me dicen, ¿tú eres empresa? Yo soy empresa. No de la dirección de la empresa. Yo defiendo a mi empresa. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que el mayor patrimonio que tiene un trabajador es su puesto de trabajo. Y hay que cuidar el puesto de trabajo. Y eso no quiere decir que discutamos con la dirección, porque nos discutimos mucho, pero al final hay un entendimiento. Y ojalá este sistema se hiciera en muchas partes, ¿no? A la segunda pregunta, yo es que no soy de Esquerra. Entonces, lo que no, pero en las negociaciones habrás algo a pedido, ¿no? Porque yo es que no lo entiendo. Pero yo es que en esas negociaciones no he estado. Entonces, yo si llego a estar, sí que te lo digo, porque yo soy, el que me conoce, soy bastante claro. Mira, això és el que fa que en aquest moment hi hagi una quantitat de missatges d'oients que diuen porteu més sovint en aquest senyor, si us plau, uns altres que diu si tots els polítics parlessin així de clar, tindríem menys problemes. En fi, estàs rebent felicitacions, senyor Martí Escarnero, però a dojo de la nostra audiència, per expressar-se com s'expressa. Per acabar, Calvet, què li dius? Amb aquesta última part estic totalment d'acord, és a dir, jo crec que els criteris de flexibilitat i els criteris de negociació col·lectiva constant, no puntual, són claus, i les empreses que ho practiquen, les grans empreses o administracions que ho practiquen, doncs ho veuen diguem, en el dia a dia de la gestió. Ara, també volia preguntar-li, perquè no ho hem tocat, en quin nivell de democratització interna dels propis sindicats i de reformes del propi sindicat
s'estan posant en marxa, veient, diguem, per exemple, doncs, el tema de la perspectiva de gènere, el tema d'aquesta perspectiva de treball més horitzontal i de consensos i de negociació col·lectiva que demana el context. Li volia preguntar sobre això, ja que és tan clar, i a més jo també he trobat que era molt pedagògic en les seves respostes. Volia saber fins a quin punt creu que el sector sindical requereix de reformes internes i de replantejaments interns en la línia de consolidar el gran paper que desenvolupen. Mira, yo creo que el sindicato tiene que hacer una transformación en profundidad en todos sus estamentos. Es decir, esto lo he hablado, lo he discutido con mis colegas del sindicato a nivel estatal, a nivel catalán, porque para no perder la perspectiva, el problema que tenemos muchas veces los sindicatos es que cuando salimos de una empresa nos dedicamos a hacer de técnicos en el sindicato, en las federaciones, en los organismos, y dejamos la presencia del puesto de trabajo, a veces se pierde el norte. Y esto es un tema que la gente esto lo critica mucho. Yo soy el primero que digo de que uno tiene que estar en la fábrica. Mira, yo estoy como presidente de la UGT de Cataluña, pero yo todos los días estoy en mi empresa. Es decir, y cuando tengo que ir al sindicato voy, pero yo todos los días a la empresa. ¿Por qué? Porque tú el calor humano, el roce humano, tú no puedes perderlo. No ha volgut ser un alliberat. No, yo estoy deliberado, pero estoy todo en la fábrica. Es decir, estoy en el despacho atendiendo a trabajadores, con la empresa en acuerdo. Cuando tengo reuniones con el sindicato, voy al sindicato. Pero este es un punto que yo siempre voy a defender. ¿Por qué? Porque es no perder el norte sobre de donde sale uno. Porque no nos podemos aburguesar. Y yo creo que hay que hacer una reflexión a través sindical, desde el punto de vista que el sindicato, aparte que hay que ir avanzando y hay que ir dando pasos valientes sobre la formación cualificativa de nuestros delegados para afrontar temas tanto económicos como laborales dentro de las empresas y dentro del sector, de los sectores, pero creo que el sindicato, yo creo que no nos podemos quedar anclados en el pasado, tenemos que dar pasos adelante y tenemos que ver cómo hacemos sindicalización con el tema de las nuevas tecnologías digitales, porque con el teletrabajo, por ejemplo, cuando esto empiece a instaurarse mucho más de lo que hay hoy, ¿cómo nos vamos a poner en contacto con un trabajador? Pues tenemos que utilizar las vías, el WhatsApp... No, i sobretot perquè si no fan això anirà més la bretxa que diuen que ja hi ha d'aquells sectors que diuen que vostès no representen tots els treballadors i que el seu nivell de representativitat és menor i en tot cas que forma part d'un sistema antic. Pero eso nos pasa, eso es cierto que... Això que dic contrasta amb tot el que vostè planteja, que és absolutament actual. Sí, es cierto, sí, eso va por barrios también, porque a mí cuando me viene un trabajador de otro sector que me dice que es que el delegado de la UGT o comisiones, me da igual, porque yo entiendo que UGT y comisiones vamos siempre en el mismo camino, ha tenido una mala gestión de praxis o no ha defendido bien, a mí eso me duele. ¿Por qué? Porque el buen trabajo que yo puedo estar haciendo en una empresa como la mía, eso deteriora mucho el resto del mundo laboral o el mundo sindical que representamos los sindicatos, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese sentido estoy de acuerdo con la compañera que ha dicho eso, que yo creo que el sindicato tiene que afrontar nuevos retos y tiene que cambiar y transformarse. Y feminitzar-se una mica més, ¿no? Yo estoy ya muy familiarizado. Yo el que no lo haga, que lo practique. Que yo creo que hay que hacer un llamamiento. Eso hay que hacerlo. Uno tiene que ir a su empresa. Uno tiene que, en que sea un día a la semana. Es decir, tú no puedes volver cada 4 años para ser elegido de tu empresa y 4 años estar desaparecido. Esto hi ha una frase que ha dit vostè que quedarà aquí i li recordaré cada 2 per 3, perquè ho ha dit vostè, que és tot un referent dins de l'àmbit sindicalista a Catalunya, president del comitè d'empresa de SEAT, membre del Consell de Supervisió del Grup Volkswagen, president de l'UGT a Catalunya. No nos podemos aburguesear. Yo siempre lo he defendido. Te digo una cosa, digo, con todos los títulos que me estás poniendo, pero yo compro por SEA solo, es decir, yo no sé, pensé que compro por todos los puestos, porque si no estaría retirado. Però aquests títols els té o no els té? Sí, los títulos sí. Doncs ja està. Pareces un varón, però... No, és que... No, si insisteixo, sobretot en el segon, és que em sembla, a partir de tot el que vostè diu, i sobretot d'aquest futur incert que necessita una nova reconversió del sector de l'automòbil, de la indústria de l'automòbil, molt important que vostè segui al Consell de Supervisió del Grup Volkswagen a Alemanya, perquè la mirada geoestratègica que hi ha des d'aquell Consell, geopolítica, geoeconòmica, és imprescindible per poder analitzar ja no només quins moments complexos estem vivint, sinó cap a on s'encarrila, sobretot, la mirada i la tendència d'un dels grups més importants d'Europa, d'una de les empreses més importants d'Europa, que no és moco de pavo, que estem parlant de Volkswagen. Sobre esto, y fíjate la situación que me deja en alguna ocasión,
Yo ahora mismo, cuando acabo los consejos, yo tengo el sigilo profesional, porque evidentemente hay cuestiones que se plantean ahí que no puedes trasladar a tercero por temas de valor bursátil y tal. El que le informa muchas veces al presidente soy yo, porque estoy en el Consejo Superior. Es decir, en este momento la posición que tengo desde ese punto de vista es privilegiada desde la información y de lo que se va a hacer en cualquier parte del mundo, en la representación del grupo Volkswagen, que tiene 670.000 trabajadores. Cuando estamos hablando en los consejos, lo primero que hago es de lo que puedo hablar con mi presidente, evidentemente, o con mi comité ejecutivo. Le digo, oye, ojo, que la tendencia puede ir por aquí o por allá. Vamos a ponernos las pilas, porque eso es la ventaja que ahora mismo tenemos, ¿no? Siempre con la responsabilidad y el sigilo que tengo que tener sobre la confidencialidad de los temas que se tratan en el Consejo, ¿no? Ara entenc perquè porta la S de